Bendecidos sábados y bienvenidos de nuevo al estudio de Apocalipsis. Hoy en día nosotros vamos a estudiar el Apocalipsis capítulo 19. No vamos a hacerlo todo, solamente vamos a hacer la primera sección. Pero antes de empezar, vamos a tener una oración. Gracias Dios por este día, gracias por este sábado que tú nos has dado, un día de bendiciones. Este capítulo también que vamos a estudiar es un capítulo también de todas las bendiciones que tú nos has dado, ese punto en que vamos a cubrir que un día estamos esperando, esa última gran bendición. Te pedimos que tú me ayudes en este estudio, que puedas darme palabras para decir, el estudio que se pueda entender y que podamos entrar en sí y ver estas escenas desarrollarse en nuestras mentes. Te pido que tú otra vez que me ayudes, también esos que van a oír este mensaje, este estudio, y que lo puedan comprender para que también lo puedan compartir con otros. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Nosotros vimos desde el principio de Apocalipsis capítulo 1 hasta el capítulo 18 la misma línea de tiempo, pero con diferentes perspectivas o diferentes lentes, por decir. Primero nosotros lo vimos usando las cartas a las iglesias y vimos lo que la iglesia en sí estaba pasando y lo que venía y cómo es que ellos lidiaron con esas cosas y la condición en sí de la iglesia. En los sellos nosotros vimos cómo es que el evangelio, por ejemplo, estaba siendo usado en las iglesias por los líderes de la iglesia en ese tiempo, hasta el último momento. Nosotros también, otros capítulos, nosotros vimos cómo es que, por ejemplo, en capítulo 12 vimos la mujer pura, que era la que representa a la iglesia de Dios desde el principio, cómo ella fue perseguida, cómo Jesús nació de esa iglesia y cómo es que después de Jesús ella fue perseguida. Nosotros vimos, el punto es que nosotros vimos muchos diferentes detalles que estaban sucediendo en la historia de diferentes ángulos. Pero todos estos detalles, aunque nosotros vimos todos estos diferentes detalles, todos los detalles terminan en el punto que Jesús viene y Jesús nos recoge y somos llevados al cielo. Y ahí termina. El capítulo 19 nosotros vamos a ver, retoma después de todas estas cosas que hemos visto, de todo esto puesto juntos, de ese punto para adelante. Es como la culminación de todo Apocalipsis, termina aquí y entonces del 19 hasta el 22, entonces se abre de nuevo y vemos lo que pasa después que Jesús nos recoge. Vamos a entrar entonces capítulo 19 aquí para ver entonces lo que estoy tratando de compartir con ustedes. Aquí en Apocalipsis 19 empezamos, Juan empieza diciendo, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Lo primero que nos está diciendo aquí es, después de esto oí. Ahora, después de esto, ¿qué es lo que es exactamente el después de esto? Si regresamos al capítulo 18, nada más, no voy a entrar mucho aquí, pero solamente para la continuación de lo que Juan vio, recordamos que en el versículo 21 a 24, Juan ve un ángel poderoso que tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. So, él ve esta piedra, esto es el final de todo, Babilonia ha llegado a su fin, la piedra es tirada para no verse más, porque está derribada, que representa Babilonia, y es, como dice aquí, la gran ciudad más, no será más hallada, y terminamos ahí. Entonces dice, y voz arpista, de músico, de flautista, todo esto lo cubrimos, todos los servicios, todo lo que tenía que ver con este reino falso, esta religión apostatada, termina. 23, él dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se verá más en ti. Y entonces, bueno, ya nosotros estudiamos todo esto, en ella se halló la sangre de los profetas, los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Vamos a leer ese versículo nuevo. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Porque voy a tocar esto un poquito más después. Entonces, esta es la última imagen que ve. Toda la historia ha terminado, Babilonia es destruida. Y entonces, después de esto, dice aquí que él oye una gran voz de la gran multitud. ¿Quiénes son esta gran multitud que él está viendo aquí y oyendo?
Esto aquí vemos que son esos cuales se mencionan en las cartas, en todas las cartas que nosotros hemos visto, otra vez esta es la combinación de todo, en todas las cartas que nosotros hemos visto, hay una frase específica que Jesús usa, que la vamos a ver, y estos son representando esas personas. Estos aquí son los redimidos en la segunda venida de Cristo, y estos son los que vencieron. Si nosotros vamos a las cartas de las iglesias, vamos aquí un momentico a las cartas de las iglesias para que vean lo que se está diciendo. Empezando Apocalipsis capítulo 2, nosotros vamos a ver una palabra aquí que se dice una y otra vez que representa esta gran multitud en toda la historia. Esa palabra que nosotros vamos a ver es la palabra de vencer, un vencedor. Y si nosotros tomamos algo muy interesante, cada carta que yo noté, y miramos al grupo que está asociado con esa carta y cómo es que ellos tienen que ver con el vencimiento, con el vencer, hay algo muy un poco interesante que nosotros podemos ver aquí. Todo lo que nosotros hemos estudiado sobre cada etapa de la iglesia que se ve en las cartas, lo que sucedió y los vencedores, vamos a ver aquí quiénes son los vencedores, lo que son. Por ejemplo, aquí en la primera carta a la iglesia, si nosotros vamos al versículo 2 y 4, ¿verdad? Por ejemplo, para que vean lo que estoy diciendo, aquí versículo 27, ven aquí, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, lo que quiero hacer es que quiero ir a cada carta y ver quiénes son los que son los vencedores. Y eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Es parecido como cuando leímos o se lee el estudio ese que se hace, que muchas otras personas han hecho sobre los hijos de Jacob, que cada uno tiene un significado y cuando lo pone todo junto significa algo. Quiero hacer algo parecido así. En el capítulo 2 versículos 2 a 4, el primer grupo, y recuerda, todos los grupos, esto es las características de los que son redimidos, de lo que estamos leyendo en Apocalipsis 19, esa gran multitud. Ellos son los que batallan, versículo 2 al 4, los que batallan por la verdad. Ellos vemos que no soportan la mentira y ellos también no solo trabajan para Cristo, pero vemos que ellos también lo aman y enseñan el amor. Cuando vamos a la segunda carta, vemos el versículo 9 al 10, ¿verdad? El que venciere, lo que van a vencer, son los que se mantienen fiel, esto está en el versículo 9 y 10, los que se mantienen fiel durante pruebas y persecución. La tercera carta, si leen el versículo 13 y 14, estos son los rodeados por cristianos en apostasía. Vemos aquí que este grupo va a ser un grupo que está rodeado por cristianos que están en apostasía y que están engañados en quién es Dios. Los que están en apostasía están engañados en quiénes son los Dios y Cristo. Y también están engañados con doctrinas erróneas. Pero estos que están rodeados con ese grupo de personas, ¿verdad? Que vemos eso durante toda la historia, especialmente desde el tiempo de Cristo para adelante, no están contaminados con esos errores. So, hasta ahora, para resumir un poquito, son los que batallan por la verdad, no soportan la mentira y también tienen el amor, no solamente trabajan para Cristo, pero también tienen el amor y enseñan amor por Cristo. Se mantienen fiel, se van a mantener fiel durante pruebas y persecuciones. Están rodeados por esos que tienen doctrinas erróneas de quién es Dios y Cristo. La cuarta iglesia, en versículo 24 específicamente. Estos son los que no tienen doctrina de dioses falsos, las doctrinas de las iglesias que son de hoy, tienen doctrinas falsas de Dios. Y también, no solamente eso, ellos guardan los mandamientos, como dice aquí, pero vosotros, los demás que están en Teatira, cuanto no tienen esa doctrina, ¿cuál era? Como nosotros estudiamos, era doctrinas de adorar dioses falsos. Dice aquí versículo 26, al que venciere, ¿verdad? Los vencedores y guardare mis obras hasta el fin, ¿verdad? Ellos no solamente no tienen las doctrinas falsas, pero también guardan las obras de Cristo. Esos son los vencedores. Si vamos aquí, por ejemplo, para ver un poquito sobre eso, vamos aquí a Juan 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. So vemos que esos también que son los vencedores aman a Cristo y hacen la palabra de Cristo. Igual como vemos
en la cuarta iglesia que dice, versículo 26, el que venciere, los vencedores, guardarán la palabra y las obras que son la palabra de Jesús hasta el fin. También estos vencedores, como vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, en la quinta iglesia, son esos que, aunque una vez adoraban a dioses falsos, ¿verdad? Durante esta época eso fue lo que se estudió. Ellos y que tenían doctrinas falsas, ellos tenían interés y buscaron la verdad y se unieron con esos que adoran al Dios verdadero y guardan sus mandamientos. Y de eso se trataba esta etapa, de esos que salieron y, como dice aquí, que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Aunque este periodo era particular, de una era particular, todos los que vencen, ellos han salido por interés a la verdad y por el amor a Cristo y a Dios. Ellos han salido de esos errores. Pero también, como nos dicen durante este periodo, también había algunos, ¿verdad? Como dice aquí versículo 4, pocas personas que no estaban en el error y ellos se unieron, los que estaban buscando la verdad, se unieron con estos para poder vencer la mentira. También este grupo, con la característica que nosotros vemos en la sexta iglesia, por ejemplo, específicamente versículo 8, ellos vemos que tienen pocas fuerzas y son un grupo pequeño que guarda los mandamientos y no niegan a Jesús, quien es el Hijo de Dios. Esto es un grupo pequeño porque en toda la vida solamente ha sido un remanente de todo el mundo que ha podido hacer esto y que son los que van a vencer al final. Como dice aquí versículo 12, a que venciere yo lo haré columna. Entonces, estos también son vencedores. El vencedor siempre, Jesús habla de vencer en todas sus cartas. Y finalmente, este grupo, esta gran multitud que nosotros vemos en el cielo, son compuestos por personas como con características de la séptima iglesia. Por ejemplo, vamos al versículo 15 de este capítulo, donde nos dice, yo conozco tus horas que ni eres frío ni caliente. Entonces, estas personas son calientes por la verdad y ellos buscan a Cristo para que le provee todo lo que es necesario. Y Cristo está con ellos, que es contrario a este grupo, a este último grupo en la historia en cual estamos viviendo hoy, que necesita vencer eso. Porque dice aquí que otra vez que no son ni frío ni caliente. Y si son calientes para Cristo. Si son fríos, bueno, saben que su condición está mala y se calientan para Cristo. Y conocen otra vez que necesitan. Y como dice aquí en el versículo 20, ellos tienen a Cristo porque Cristo no está afuera tocando la puerta, sino está adentro con ellos. Entonces, terminando aquí, vamos para atrás a capítulo 19. Ese es el grupo este grupo que él ve, esta gran multitud. Estas son las características. Ellos vencieron todas estas cosas durante toda la historia. Continuando, dice, este grupo decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, vamos a ir leyendo porque vamos a ver aquí que hay dos clamaciones aquí, que están clamando dos grupos. Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén y aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabar a nuestro Dios todos sus siervos y lo que le teméis así, pequeños como grandes. Y ahora oigan esto, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Aquí hay dos clamaciones altas que se oyen. Hay dos grupos que claman, ¿verdad? Nosotros vimos aquí vamos a poner aquí en verde, esta primera gran multitud que Juan oye, empezando en el versículo 1 con lo que dice y después en el versículo 6 se oye otra gran multitud. Son dos grupos diferentes que claman. El primer grupo que claman, vemos aquí que son los santos redimidos después que son llevados al cielo. Y por eso, como dije en la introducción, este capítulo toma los detalles ahora que no se detallan tanto en todo lo que nosotros hemos estudiado y ahora nos va a dar muchos detalles de lo que pasa ya después de la segunda venida de Jesús.
Si vamos al capítulo 6 de Apocalipsis y vemos aquí el sexto sello que se encuentra en el versículo 12, nosotros vemos que este sello termina aquí con la venida de Jesús y el séptimo sello que se encuentra en el capítulo 8, versículo 1, vemos otra vez, termina aquí en el sexto, que el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Y en el capítulo 8, entonces ese era el terminal del sexto, el séptimo sello se abre y vemos que hay un silencio en el cielo como por media hora, cuál es el periodo de recogida de los santos, como nosotros estudiamos, porque ya no hay ángeles y Cristo no está allá en el cielo, están viniendo aquí abajo para recoger. Nosotros vimos que siempre que se ve en el cielo, siempre hay adoración que está sucediendo, pero ahora aquí hay un silencio. Nosotros vemos, también vimos que en el capítulo 7 es lo que nos habla sobre el sellamiento de los santos en los últimos días en la primera parte, que ese es el tiempo que nosotros estamos hoy en día. Y después del séptimo sello, los santos están en el cielo delante del trono de Dios. Cuando entre el sexto sello hay un sellamiento en la primera parte del capítulo 7, el capítulo 8, el séptimo sello abre, hay un silencio, pero aquí cuando empezamos, continuamos que en el capítulo 7, la segunda mitad, entonces vemos aquí, lo que estoy diciendo es que vemos aquí los redimidos en el cielo. Nosotros aquí podemos ver el mismo clamor, igual como nosotros vemos en Apocalipsis 19, en este capítulo. Y lo que estoy haciendo aquí, que estamos empezando vamos a empezar a tratar de ya terminar todas las diferentes ángulos de la misma historia. Vamos a entonces ya llegarlo y conectarlos aquí. Esto es, capítulo 19 es como donde todo termina y entonces empieza de nuevo después de la redención que pasa con los santos. Podemos ver lo que estoy diciendo porque cuando vemos la segunda parte aquí, versículo 9 de este mismo capítulo 7, nos dice, después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Vayan conectando esto con Apocalipsis 19, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Igualito como aquí en Apocalipsis 19, cuando Juan ve esta gran multitud, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque su juicio, bueno, eso lo vamos a cubrir un poquito después, pero es la misma cosa, estamos viendo la misma escena, pero escrita con diferentes palabras, dando más detalles. Capítulo 7, versículo 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Igual como vimos aquí en Apocalipsis 19, esta segunda multitud, versículo 6, oí como la voz de una gran multitud, aleluya, porque el Señor Dios, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Cuando vemos aquí versículo 6, nosotros sabemos que estos son los ángeles. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que las descripciones que se dan son diferentes al primer grupo. Primeramente, nota que se dice que Juan oyó una gran voz de gran multitud en el primero, pero en el segundo, la descripción son esas iguales de los ángeles que nosotros ya hemos visto en el estudio de Ezequiel y la Odisea que nosotros hicimos. Y ya nosotros vimos también en el capítulo 7, no lo voy a repetir de nuevo, pero en el versículo 11 a 12, sobre los ángeles y el clamor que ellos hacen es igual o bien parecido al capítulo 19. Eso estamos viendo más detalles todavía de esa escena. Con eso dicho, nosotros podemos ver que las escenas del capítulo 7, esta segunda parte del capítulo 7, son igual que la del capítulo 19 porque tratan del mismo tiempo. Vamos a entonces aquí a continuar donde nos quedamos, regresar un poquito atrás. En el versículo 2, ya nosotros tratamos sobre las dos grandes multitudes, por eso tuve que avanzar un poco. Vamos a regresar un poquito aquí al versículo 2 y vemos aquí que dice aquí donde está marcado, pues ha juzgado a la gran ramera. Ahora, esta gran ramera no es una mujer literal como nosotros hemos visto en nuestros estudios, pero esta gran ramera es un símbolo de una religión que está apostatada. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 17 de Apocalipsis, específicamente el versículo 3, donde dice,
Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escalata llena de nombres y blasfemias que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nosotros vimos que obviamente que ella está sentada ahí. Y esta, donde ella está sentada representa en este momento de la historia a Roma pagana. Y después nosotros vemos en la historia, como ya hemos estudiado, que esta bestia representa a Roma pagana se convierte a Roma papal. Ella también está descrita a contraste a la mujer pura de Apocalipsis 12, cual representa la religión verdadera. En Apocalipsis 12, la mujer pura, vestida en blanca, comparada aquí a la mujer, esta ramera, que no es pura, es una ramera, y no está vestida en blanco. Y después, versículo 4 nos dice cómo está vestida. Esto significa que ella no es una mujer literal, sino una representación de algo específico. Cuando ella vemos aquí que ella es juzgada, el capítulo 19 de nuevo, en el versículo 2 y también en el versículo 3, donde está marcado, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, aquí no está hablando de todos los perdidos, pero de un sistema religioso falso cual gobierna al mundo perdido. No es otra vez, no está hablando de personas literales, está hablando de un sistema cual personas literales están bajo. Es este sistema que es destruido completamente, como vemos aquí en el versículo 3. El humo de ella sube por los siglos de los siglos, ya que los que participan y promueven este sistema están muertos. Ella es algo simbólico. Cuando dice que el humo sube por los siglos de siglos, es algo también simbólico. No tiene que ver con personas que están muriendo. Esto lo voy a comentar un poquito después, que están quemándose siempre por siempre. También vemos aquí en el versículo 2 que dice que la gran ramera fue juzgada y los que murieron por culpa de ellas, ellos han sido vengados. Regresando al capítulo 6 Apocalipsis, nosotros vemos aquí, versículo 9 al 11, un grupo más específico, aunque vamos a ver un poquito después que voy a mencionar que ella ha estado en toda la historia, pero aquí un grupo un poquito más específico sobre eso. Un grupo en particular cual se conecta más con la venganza de los santos. El quinto sello, que es el versículo 9 al 11, como nosotros ya estudiamos, tiene que ver con la temporada cuando Roma papal toma poder y empieza a matar a los santos. En conexión a esto, vimos nosotros a Juan en el capítulo 17, versículo 6, cuando se asombra de la ramera. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. En el capítulo 6, en el quinto sello, vemos el punto de vista de estos que han sido muertos por la ramera. Y en el capítulo 17 nosotros vemos a la mujer que mató, o el sistema que mató a los santos y los mártires de Jesús. Ahora, nos dice aquí, que nosotros esto lo cubrimos un poco, en este capítulo, que Juan quedó asombrado con gran asombro cuando vio a la ramera, a esta mujer. Si recuerdan la razón por el asombramiento, tuvo que ver porque Juan nunca pensó que una iglesia que parece cristiana estaría tan embriagada de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. La persecución de cristianos por el paganismo no era algo nuevo para él, pero por una iglesia que parecía cristiana, sí era algo bien asombroso. Y eso fue lo que nosotros decimos o dijimos en el estudio. Quiero entrar a lo que se dijo y quiero cambiar un poquitico, no solamente para ampliar algo, y ustedes si le opinan bien, lo pueden aceptar, y si no, se pueden continuar con lo que se ha dicho anterior, pero quiero entrar para amplificar más este versículo en particular, el versículo 6, que nos dice que vio la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esta mujer representa a una religión falsa. Y vimos que ella estaba sentada arriba de la bestia. En el versículo 3, donde dice aquí, vi una mujer sentada sobre una bestia. Y cuando ella estaba sentada en la bestia, en ese momento se estaba viviendo la etapa de la sexta cabeza. Y esto lo leímos nosotros en el versículo 9 y versículo 10. Las 7 cabezas son 7 montes, etcétera, las cuales se sienta la mujer. Versículo 10 son 7 reyes, 5 habían caído, uno era en ese momento. Y había el séptimo de venir y después la misma bestia a veces el octavo.
Pero entonces ella en ese momento, cuando Juan vio, ella estaba sentada, en otras palabras, estaba en existencia durante ese periodo de la sexta cabeza, que tiene que ver con durante el tiempo de Roma, mientras que era Roma pagana, no Roma papal. Ese era el tiempo en cual Juan estaba viviendo, bajo ese gobierno. Esto aquí nos reafirma otra vez que la mujer no solamente representa la iglesia cristiana apostatada, pero una religión falsa, porque en este tiempo ella estaba representando el paganismo, la etapa cual Roma estaba en este momento viviendo. Dice aquí en el versículo 6 que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos. Nosotros sabemos que el paganismo persiguió al cristianismo verdadero. Y esto nosotros lo vimos también en la carta a la segunda iglesia, donde nos dice en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer, ¿verdad? Hablando de la persecución. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días. Con lo que nosotros estudiamos sobre esta sección aquí, de esta etapa, era la última persecución de los cristianos en general por Roma pagana, porque si se recuerdan ya cuando llegamos a la tercera carta, nosotros vemos que la Roma empieza a entonces a convertirse al cristianismo, pero aquí todavía estaba en su etapa pagana y estaba persiguiendo y le estaba dando tribulaciones por 10 días, que nosotros leímos y vimos que eran 10 años exactos, como nos demuestra la historia. Esto tiene que ver, regresando a Apocalipsis capítulo 17, versículo 6, la mujer ebria de la sangre de los santos. Esto para mí creo, y lo vamos a ver un poquito ahora a yo ir a la sangre de los mártires, que tiene que ver con la persecución de los cristianos bajo el paganismo, que la mujer durante la historia perseguía al pueblo de Dios en sí, porque no habían cristianos obviamente antes de Jesús, pero estamos hablando del pueblo de Dios. Pero vemos aquí entonces que dice después de los santos, dice, y de la sangre de los mártires de Jesús. La palabra y de la sangre, etcétera, nos dice que son dos clases diferentes que murieron. Vemos los santos y vemos también los mártires. ¿Y qué son los mártires? Mártires son personas que mueren defendiendo su creencia. Los paganos, cuando ellos persiguieron a los cristianos, ellos no estaban tratando de convertir cristianos al paganismo, solo los querían eliminar. Pero igual, como vemos nosotros en la cuarta iglesia, el papado terminó matando a muchos que no estaban aceptando la Trinidad y el domingo como día sagrado. Entonces, nosotros también vemos, regresando aquí a Apocalipsis capítulo 2, el primer mártir simbólico en la tercera carta que se llama Antipas, donde empieza aquí en el versículo 13, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no se ha negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Para poder entender mejor lo que estoy tratando de decir, cuando una persona es un mártir, está muriendo por su creencia. En este tiempo de esta etapa, nosotros leímos y aprendimos que este era un tiempo donde se estaba tratando, diferentes creencias estaban peleando, por decir, para tener la supremacía y ser la iglesia o tener las doctrinas dominantes de la tierra. Esos que murieron por su fe, vemos aquí Antipas. Nosotros también vimos en la cuarta iglesia que está mencionando que había muchos, como Jezebel, ¿verdad? Que representa ahora el papado. Ella enseñó a muchos cristianos a estar adorando a dioses falsos, como ya hemos cubrido. Pero había esos que no tenían esta doctrina y esos fueron perseguidos, como nosotros vemos en el quinto sello. Entonces, lo que el papado terminó matando, todos estos cristianos que mataron, estos eran mártires porque ellos murieron defendiendo su creencia contra una creencia apostatada, una creencia cristiana falsa. Los que eran trinitarios y guardaban el domingo, que están bajo el sistema papado, ellos mataron a esos que no querían participar o creer en la doctrina trinitaria y también aceptar el domingo. La palabra aquí, cuando vemos aquí Antipas en la tercera carta, y nosotros vimos, Antipas significa antipapa. Regresando al capítulo 17, lo que nosotros pudimos
pudiera ser, ¿verdad? Esto es mi opinión, que es un punto, no sé si lo han pensado, que estamos viendo es que la remera está embriagada de la sangre de los santos durante el tiempo de Roma pagana y también de los mártires durante el tiempo de Roma papal. Ahora, regresando para atrás al capítulo 19, nosotros vemos aquí otra vez la gran multitud. ¿Y están siendo qué? Celebrando la justicia que se cumplió a la ramera y que por fin han sido ellos vengados, que es entonces cerrando la promesa de juicio y venganza que fue prometido durante el quinto sello a los mártires, donde en Apocalipsis capítulo 6 empezaron en el versículo 10 y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgues y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Por qué? Por culpa de esta ramera que está matando a los cristianos, a estos mártires. ¿Y qué fue lo que la respuesta, la promesa que se le dio? Se le dieron vestiduras blancas, se le dijo, y aquí está la promesa, que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esa es la promesa, que el juicio o la venganza, como dice aquí en el capítulo 19, el juicio que ha juzgado la gran ramera y la venganza, después dice el versículo 2, han vengado la sangre de sus siervos de mano de ella, fue cumplido ya al final del tiempo en la segunda venida de Jesús. Ahora, cuando la gran multitud, continuando aquí en el versículo 3, nos dice aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, aquí no se está hablando de humo literal y que ninguna alma estará siendo quemada por siempre. Esto no es lo que está diciendo este versículo. Ya vimos que se está hablando aquí de la ramera específicamente, cuál representa la apostasía. Y no hay nadie en particular. La apostasía ya no será más. Como nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Este capítulo está empezando, está situado cuando Jesús recoge a los escogidos y cuando ellos llegan al cielo. Nosotros veremos en el próximo capítulo que pasan unos 1000 años y después de estos 1000 años, cuando son juzgados, ¿verdad? Estos muertos que no son santos que fueron recogidos, entonces en ese tiempo, después de los 1000 años, después de la escena del capítulo 19, entonces es, como vemos aquí en el capítulo 14, que estamos adelantando un poco, entonces es que versículo 15, lo que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No es hasta después de los 1000 años de la escena del capítulo 19, es que entonces los que no se salvaron son quemados. Y otra vez, no van a ser quemados para siempre y siempre, ellos van a tener una destrucción completa. Otra vez, aquí cuando dice el humo de ella sube por los siglos de los siglos, no está hablando aquí de la alma inmortal, que hay personas que están siendo quemadas ahora mismo, ni nada de eso. Esto otra vez también sucede en la segunda venida de Jesús. Continuando en el versículo 4, habla aquí de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Y ellos están haciendo ¿qué? Ellos están adorando a Dios. Y esto ya nosotros hemos visto suceder también, por ejemplo, en el capítulo 4 y capítulo 5. Estos 24 ancianos y 4 seres vivientes están en el trono siempre y adorando. Continuando en el versículo 5, dice aquí, salió del trono una voz que decía, alabar a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Vemos aquí que hay una voz que sale del trono. Y esta voz dice que alabemos a nuestro Dios. ¿Quién es el que da el orden de alabanza que sale del trono? Nosotros no podemos decir que es Dios mismo, porque Él es el sujeto que se le da alabanza. Y nosotros en toda la Biblia y especialmente en los estudios de Apocalipsis, nosotros hemos visto que solamente hay uno más en el trono de Dios y ese es Cristo. Aquí tenemos otra declaración de Cristo que su Padre es su Dios porque dice Él a nuestro Dios. Solamente hay uno más sentado, como nosotros vimos aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, que es el tiempo que es el tiempo que estamos viviendo ahora, la última iglesia, donde dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El único que está sentado en el trono con el Padre, con Dios, es su Hijo. No hay más nadie que está sentado ahí. Solamente el Hijo y el Padre. Y por eso mismo es que es la voz del Hijo que dice alabar a nuestro Dios. Que nos dice otra vez, no solamente antes que los recogidos, los redimidos son tomados, sino también después que Jesús recoge a todos sus redimidos, el Padre es todavía su Dios.
Ya en el versículo 4 nosotros vimos los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que están adorando. Y ahora oímos la adoración de todos los ángeles. Esta es la misma escena de lo que nosotros ya hemos visto en el capítulo 4 y 5. Ahora, la diferencia aquí de esta escena, comparado a los capítulos anteriores que nosotros leímos, el 4 y 5, la diferencia es que ahora no solamente están los 24 ancianos, los seres vivientes y los ángeles, pero también nosotros tenemos ahora los santos redimidos que están ahora también enfrente del trono y en el cielo. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 15. Vemos aquí en versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Vemos aquí que ellos están delante de Dios. El mar de vidrio es el mar que nosotros hemos visto, por ejemplo, en Ezequiel, que es un mar de vidrio, estuvo en ese estudio donde Dios está arriba del vidrio, nosotros estamos abajo, pero ahora, como estudiamos aquí, cuando hicimos capítulo 15, están los redimidos arriba, a frente de Dios. Como dice el versículo 4, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La escena, otra vez, cuando los santos están en el vidrio mezclado con fuego, de pie sobre el mar de vidrio, delante de Dios, esto sucede después que los juicios de Dios se envían o se han manifestado. Regresando a Apocalipsis 19, continúa después que esta segunda gran multitud, los ángeles, declaran con estruendo de muchas aguas y adoran a Dios, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ellos continúan diciendo, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué están diciendo aquí los ángeles? Los ángeles están haciendo el llamado de las bodas del Cordero. Esto es parte de la séptima trompeta también, que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Este es aquí el llamado de la boda que estamos viendo en Apocalipsis 19. Aquí conecta el capítulo 11 a esta escena del capítulo 19. Versículo 18 nos dice, y cerraron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón, aquí específicamente, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Como nosotros leímos en el capítulo 11 sobre la séptima trompeta, nosotros vimos que esta trompeta tiene muchos eventos que suceden. La trompeta, como estudiamos, empezó a tocarse durante el capítulo 10. Ese fue el comienzo. Pero al tocar la trompeta, podríamos decir la parte del medio, que es en sí, está describiendo aquí un periodo de tiempo, vemos que las grandes voces en el cielo que decían que estaban hablando los ángeles, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Regresando a Apocalipsis 19, estos ángeles están hablando, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Eso es lo que tiene, eso está conectado. Las bodas están conectadas con el reino siendo dado a Jesucristo. Y cuando eso es dado, como leímos aquí en el Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, la parte que está conectada con las bodas es cuando se da el galardón a tus siervos, los profetas, los santos y los que temen a tu nombre, los pequeños y a los grandes. Están conectados con eso. Lo vamos a ver ahora. Como las parábolas de las bodas y de las vírgenes que nosotros cubrimos en los estudios anteriores, nosotros vemos que Cristo es el esposo y su esposa es la nueva Jerusalén. Otra vez, adelantando un poquito, Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, nos dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén es la esposa.
Versículo 9 al 10 también nos dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles y habló conmigo diciendo, ve acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Estas bodas es Jesús casándose, no literalmente, estamos hablando simbólicamente, casándose con la gran ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios. Todo el llamado desde el principio para las bodas han culminado para este evento. La parábola, esa que Jesús Dios, no solamente fue para su tiempo, para ahora, pero toda la historia ha estado este llamado siendo dado. Todos estos que aceptaron el llamado vienen a ser hijos y hijas de la Nueva Jerusalén. Ellos vienen a ser ciudadanos de ella y están como las vírgenes sabias, testigos que son testigos del reino siendo dado al Hijo de Dios. Como nosotros también vemos en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Aquí vemos el mismo evento, pero con otras palabras. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La nueva Jerusalén, la ciudad, es el reino que se le está dando, es la boda, la esposa que se está casando con Jesucristo. Y nosotros como las vírgenes estamos, las vírgenes sabias en particular, las que entraron con el esposo a la boda, están siendo testigos de ese evento. En Apocalipsis 19, versículo 8, continúa diciendo, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El vestuario que de esta ciudad que nosotros estamos viendo aquí son los santos redimidos, los hijos de Jerusalén. Vayamos a Isaías 49, donde vemos esta promesa siendo dada a la Nueva Jerusalén. Empezando en el versículo 18 y también vamos a tocar el versículo 21 para no tocar todo esto que esto ya se tocó en uno de los estudios que hemos hecho de otro tema. Dice aquí, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Aquí se le está hablando a la Nueva Jerusalén. Vivo yo, dice Jehová, que todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Versículo 21. Y dirás en tu corazón, la Nueva Jerusalén dirá en su corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? La Nueva Jerusalén está vestida de las acciones justas de los santos. La Nueva Jerusalén va a estar llena de personas, las personas, los santos que fueron redimidos, que han sido vistos justo delante de Dios por medio de Jesucristo. Ellos son, su justicia es el lino fino cual la ciudad va a tener. La Nueva Jerusalén está vestida de ciudadanos. Una ciudad que está sola o un pedazo de tierra, por decir, que no tiene nadie ahí, está desolada. Pero cuando hay una población, se empieza a popular el lugar, entonces la ciudad embelleza por las construcciones y el pueblo que está ahí. Si tiene cosas malas y feas, es una ciudad fea. Pero en este caso, la Nueva Jerusalén es la ciudad llena de los santos que han sido perfeccionados por Cristo, y Jesús se casa con su ciudad. En otras palabras, está recibiendo esa ciudad como su reino y su dominio, como se leyó en Daniel capítulo 7. Vamos a terminar aquí mejor para continuar versículo 9 hasta el final en el próximo estudio. Y antes de terminar, vamos a tener una oración para completar ya el estudio de hoy. Gracias por este estudio que hemos hecho. Gracias por ayudarnos a poder comprender un poco más, ver cómo todo se conecta a este último punto, a lo que todos nosotros estamos esperando hoy en día, esa segunda venida de tu Hijo, que tú vas a mandarlo para recogernos y llevarnos a donde tú estás, para poder morar en la Nueva Jerusalén y para que Jesús pueda reinar contigo a esta nación, estos pueblos, estos santos. Te pido que nosotros, todos los que estemos estudiando aquí juntos, y también a esos otros que puedan venir a la verdad,
podamos un día pronto, rápido, porque ya estamos en el último día, ser fiel, ser fuerte para poder ser recibidos arriba y poder estar ahí, en la Nueva Jerusalén. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con esto nosotros entonces concluimos esta primera parte de Apocalipsis 19 y lo voy a ver en el próximo estudio para ver si podemos terminar entonces este capítulo. Hasta el próximo, tengan un bendecido sábado y una feliz semana donde ustedes estén. Bye.